Hay una industria que desembarcó en México a lo grande en las últimas 2 décadas, trayendo dinero para invertir en las empresas. Y no son los bancos. Es una industria que se llama capital privado o capital de riesgo, y esta semana celebra su congreso, y con ocasión de ello le encargó un estudio a McKinsey del que vamos a platicar hoy. Tenemos para hablar de este tema que son más de 60,000 millones de dólares que hay disponibles para invertir en empresas mexicanas. Ya se han invertido aproximadamente 34,000 millones de dólares en los últimos 10 años. Y para hablar de este tema están con nosotros Liliana Reyes, directora general de la Asociación Mexicana de Capital Privado. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Y Alberto Saracho, socio de McKinsey. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Un placer estar con ustedes. A ver, Liliana, cuéntanos, háblanos de esta industria. ¿Qué hacen ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Por qué tienen tanto dinero y dónde lo ponen? ¿Dónde está en estos momentos en lo que necesitamos mucho capital para crecer este país? Así es, Alberto. Necesitamos que siga habiendo capital, que siga llegando capital a nuestro país para seguir apoyando a las empresas en todas las etapas de las empresas, desde las empresas más innovadoras, más cercanas a etapas tempranas, los emprendedores, las startups, empresas medianas que ya tienen un crecimiento importante, pero que pueden crecer más aceleradamente. Y bueno, también abarcamos inversiones en infraestructura, en energía, en bienes raíces. Entonces, es una industria muy potente que ha generado hasta el día de hoy aproximadamente 1.5 millones de empleos. Entonces, es muy relevante. Y bueno, lo que nosotros hacemos es agremiar a los fondos de capital privado en todas estas etapas que menciono. Hoy en día tenemos más de 100 miembros, más de 100 fondos que se dedican a esta actividad y bueno, que trae muchísimos beneficios a la economía, al país, a los empleos, a los productos que como consumidores nosotros podemos acceder y bueno, que han demostrado mucha resiliencia, particularmente pues en esta coyuntura que acabamos de pasar en el tema de COVID-19, pues muchas de las empresas que están haciendo historia, pues basadas en innovación, respondieron muy bien a toda esta coyuntura, ¿no? A ver, Liliana, si entiendo bien, esto funciona de la siguiente manera. Una empresa de repente dice, a ver, un socio quiere vender o tiene necesidades de capital, los bancos no le prestan, entonces van con esta industria y dicen, oigan, vamos a hacer una operación, y estos fondos inyectan capital a la empresa, entran al consejo y a la administración de la empresa de una u otra manera, con mayoría o no, y esperan 5 años a que la empresa crezca y luego pues se salen, ya sea con una salida a bolsa o con otra venta. Así es la mecánica, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores que ahora mismo hacen que esta industria en México invierta y cuáles son los que hacen que crezca? ¿Cuáles son los que podrían hacer que creciera? Pues mira, tenemos una buena noticia, es que la industria ya tiene cierta madurez. Estamos hablando de una industria que tiene más de 20 años. Las personas que administran estos fondos son expertos para asesorar a las empresas, ayudarlas de manera inmediata a mejorar sus prácticas, a mejorar internamente sus procesos, hacerlas más productivas y hacerlas crecer rápidamente. A los fondos y a los inversionistas que están detrás de estos fondos les interesa que eso suceda rápido porque es la manera que ellos van a poder recuperar esa inversión que realizaron, ¿no? Entonces, ya tenemos mucha experiencia, tenemos emprendedores, empresas preparadas y que conocen esta industria. Creo que hay un gran potencial, todavía hay un espacio muy grande de crecimiento para que las empresas que no han considerado esta opción la busquen. Me parece que en las etapas más tempranas, en lo que la llamamos capital emprendedor, hay como más conocimiento de estos fondos porque a este tipo de empresas es muy difícil que la banca o que otras fuentes de financiamiento los financien. Entonces, ellos conocen más, pero hay muchas empresas medianas que pueden acceder a estos recursos y que además no solo es el recurso que te puedan dar, sino toda la asesoría que te va a permitir mejorar, crecer a nivel nacional, pero también a nivel regional y sobre todo también lo vimos ahora pues con la crisis del COVID, cómo vas a resolver rápidamente, qué medidas vas a tomar de manera inmediata para poder reconvertirte, para poder enfrentar coyunturas adversas. Los administradores de los fondos son especialistas en estos temas. Entonces yo creo que hoy más que nunca están las condiciones para que los fondos y las empresas se acerquen a estos fondos para seguir invirtiendo. Quizás el reto más importante es que siga llegando recursos a esta industria. Hoy en día estimamos que se han levantado, o sea, se han traído de los inversionistas más de 63,000 millones de dólares. Es una cifra importantísima, de los cuales se han invertido casi 40,000. Quiere decir que hay 20,000 que todavía están disponibles para invertir en todas las etapas.
Pero ¿qué sucede? Si los fondos siguen invirtiendo y no llega dinero de los inversionistas para que estos fondos sigan creciendo, se va a acabar en algún momento estos recursos y entonces sí vamos a tener un problema, ¿no? Entonces creo que es importante decir, hoy es una industria bastante consolidada, que tiene muchos beneficios. Hay que convencer a los inversionistas nacionales e internacionales de que seguir invirtiendo en el país en este tipo de fondos es una manera y una apuesta positiva con muchos beneficios. Alberto, tú has dedicado tiempo, recursos a estudiar precisamente y analizar este tema. Pues cuéntanos cómo convencemos a los inversionistas, qué le falta a México para atraer más capital de esto. Y una segunda, y antes de eso, ¿quiénes son esos inversionistas? ¿Estamos hablando de los grandes millonarios del mundo o también hay ciudadanos? Porque yo sé que puedo comprar acciones en la bolsa, pero ¿qué tanto puedo participar en estos fondos o participo de alguna manera? Cuéntanos un poquito. Muchas gracias, Alberto. Quisiera comenzar respondiendo a la segunda parte de tu pregunta porque me parece que es importante que nuestro auditorio lo conozca, ¿no? No pensemos en que los inversionistas en los fondos son, como tú dijiste, estas personas millonarias que están fumando un puro en una oficina oscura, ¿no? O sea, sin duda ellos son parte de los inversionistas, pero hay de todo, ¿no? Y de hecho los inversionistas más importantes y más grandes son los trabajadores a través de sus fondos de pensiones, ¿no? No solo en México, sino en muchos países, ¿no? De hecho, quizá uno de los inversionistas institucionales en estos fondos más importante es el Fondo de Retiro de los Trabajadores de California, el famoso CalPERS, ¿no? Entonces, al punto de Liliana, ¿no? Hay muchas oportunidades en empresas y en emprendimientos que ofrecen retornos. Lo que quieren estos inversionistas es que sus empresas crezcan más rápido y sean más rentables que lo fueran sin esta inversión y por lo tanto estos trabajadores, estos ahorradores y estas personas que invirtieron reciben mayor retorno por su ahorro, por su capital, ¿no? Típicamente en su conjunto el capital privado ofrece mayores retornos que lo que ofrecen los papeles de gobierno o cualquier otra cosa de tipo renta fija, ¿no? Eso creo que es importante platicarlo. La otra parte, ¿qué falta para que en México recibamos más dinero, ¿no? Pues hay dos tipos de retos, ¿no? Nosotros, como lo vemos desde McKinsey, hay unos retos que presenta la industria como tal, que tienen que ver como la profesionalización de los fund managers. Tú decías hace ratito, ¿no? Los inversionistas buscan salidas. La realidad es que en México hemos visto pocas salidas exitosas. Sí las hay, pero no son muchas. Necesitamos más. Necesitamos que los emprendimientos estén más dispuestos a profesionalizarse, ¿no? En México las empresas familiares aún representan un número muy importante y estas muchas veces no están administradas de la forma que buscan los fondos. Sí, como hemos dicho, pues hay 1.5 millones de empleos generados por esta industria. Liliana, una duda, o sea, hablamos de capital privado, pero tu asociación tiene cosas muy diferentes, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito qué diferentes esquemas hay en este mundo de este dinero que no viene de los bancos, que viene de unos fondos globales y que se invierte en empresas, no se invierte en la bolsa? Cuéntanos un poquito qué diferentes modelos de negocio tienen los asociados en Amescap. De hecho, una modalidad que está creciendo mucho en el ámbito del capital privado es la inversión que los corporativos grandes en México están haciendo a las empresas innovadoras, lo que le llaman la innovación abierta. Entonces, en la asociación, además de los fondos de venture capital, capital de crecimiento, infraestructura, energía y real estate, recientemente tenemos corporativos, los corporate venture capital, que así se les llama, digamos, a nivel internacional, que son las apuestas que están haciendo los corporativos por atraer innovación, pero desde una manera como externa, ¿no? O sea, son áreas especializadas de los corporativos y eso está creciendo muchísimo. Tiene muchísimas ventajas porque los mismos corporativos tienen los recursos para invertir en estas empresas, se han dado cuenta que ya no pueden no ver este tipo de innovación que está sucediendo en el país y en la región, obviamente, para empezar a crecer sus proyectos. No se quieren quedar atrás y la asociación ya tiene socios de este tipo. Estamos creando un grupo de trabajo muy dinámico y muy interesante, porque hay muchos corporativos que también quieren empezar a hacerlo y que a lo mejor no saben cómo hacerlo. Alberto, si tuvieras que definir 5 recomendaciones o algunas recomendaciones que dan ustedes para que esta industria se consolide y crezca. O sea, en el estudio que ha hecho McKinsey sobre el mundo del capital privado, ¿cuáles son los principales factores
que tenemos pendientes y que tenemos que resolver urgentemente? Mira, creo que algo importante es desarrollar un equilibrado ambiente de negocios, ¿no? En donde la manera en cómo se regula la industria y las inversiones de la industria sea homologado a lo que sucede en las mejores partes del mundo, ¿no? Nadie va a invertir en México si México es el único que hace algo distinto, ¿no? Estas inversiones están invirtiendo en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Argentina, entonces estandarizar eso, ¿no? Sin duda. 1. 2, asegurarnos que ser formal y la gobernanza en las empresas sea fácil y barato. Ha habido muchos intentos por hacerlo, ahora se está discutiendo uno, ojalá sea el bueno, pero creemos que debe de privilegiarse la formalidad. 3, asegurarnos que generamos lo que tú dijiste hace ratito, Estado de Derecho, ¿no? O sea, el inversionista lo que busca es certidumbre sobre esa inversión, entonces que las leyes se cumplan en plazos razonables, en fin. 4, hay que cuidar la imagen de México, ¿no? Es importante, los inversionistas internacionales nos están viendo alrededor del mundo y no necesariamente estamos transmitiendo las mejores noticias, entonces creo que es importante. Y el cuarto y muy importante es generar una regulación en donde las AFORES y los distintos instrumentos que tienen para invertir vean, y esto no es solo tarea de la regulación, sino también de las mismas instituciones financieras, vean en el capital privado una opción viable y estén dispuestos a invertir en estos instrumentos, ¿no? Liliana, ¿dónde ves esta industria? ¿Dónde te gustaría verla en 10 años? Si tú dijeras, de aquí a 10 años, ¿qué logros tenemos que lograr? Tú vas a estar al frente de la asociación unos pocos de esos años, pero ¿cómo verías el desarrollo de esta industria en ese tiempo? Pues yo soy bastante optimista, Alberto. Realmente creo que este crecimiento que hemos visto en los últimos 10 años, que es cerca del 20%, tiene que seguir. Creo que hay muchos incentivos para que todos los actores sigan participando. Todos estos retos que menciona Alberto en el estudio de McKinsey los tenemos muy claros en la asociación y esa es parte de la agenda que tenemos para seguir creciendo la industria. Entonces, yo sí la veo creciendo y me encantaría que llegara al 1% del Producto Interno Bruto como lo hacen los países más desarrollados. Hoy no estamos en esos niveles, pero creo que los podemos alcanzar si seguimos este crecimiento. Y parte de todo esto lo podemos ver en un evento que vamos a tener la próxima semana, que es la Cumbre de Capital Privado. Es la edición 16. Tenemos 16 años realizando este evento y creo que es el espacio en donde se van a hablar justamente de todos estos temas. Ahí también se va a presentar el estudio McKinsey, un estudio justamente sobre el tipo de cambio, en donde vemos que a pesar de todo, pues México dentro de la región es un destino que es muy atractivo para los inversionistas, tiene que seguir siendo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por esta conversación sobre esta cumbre del capital privado que se celebra esta semana en México y con esas noticias que, por ejemplo, Kavak, que fue emprendedor del año de expansión 2018, lo tuvimos en el programa cuando llegó a valer $1.000 millones, hoy vale 4.000 gracias a que fondos de capital privado estuvieron ahí metidos, fondos de capital de emprendedor. Estas son las noticias que nos gusta contar. Hay dinero invertido en México, necesitamos consolidar cosas en el país para que suceda y siga así.